RJ입니다. Hola ARMYs, una ridícula de Jin les da la bienvenida. Como lo esperábamos, BTS in the Sub nos trajo muchos momentos Nanjing. Y aunque traté de mostrárselos todos compartiéndoles detallados videos, quise hacer uno más para que analicemos algunos momentos especiales. Al inicio del programa, el staff consultó con los chicos que deseaban encontrar en la casa del bosque. Y entre las peticiones de Namjoon estuvo una mesa de ping pong, pero el staff le indica que ya tienen una mesa de ping pong lista. 탁구대도 준비해 주시면 안 돼요? 예, 탁구대도 준비해놨고요. Lo que me hace pensar que quizás Seokjin se adelantó al deseo de Namjoon y solicitó la mesa antes, pues desde su llegada ambos mostraron mucho interés en jugar ping pong juntos. 야, 바람이 갑자기 공이 이렇게 오네. 진짜 못하시네요? Se dice que si repites muchas veces el nombre de alguien es porque te gusta mucho. Y bueno, al parecer a Seokjin le gusta mucho el nombre de Namjoon. 남준아, 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 남준아. 아, 남준아. A todos nos encantó el momento en que Namjoon llevó su barquito directo hacia Seokjin. 보내봐. Y Seokjin todo emocionado queriendo dejar un obsequio en el barco de Namjoon. 야, 기다려봐. 선물 줄게. Namjoon le pregunta a Seokjin si su barquito llegó hasta él, pero claramente ese fue su objetivo desde un inicio. 형 제 배 거기까지 갔어요? 형 옆까지? 그래서 내가 새우 올려주려고 했는데 네가 그거 하더라. Y como ambos ignoran el comentario de Hobby porque continúan hablando del obsequio que Seokjin quería dejar en el barco de Namjoon. 아무것도 없잖아. 비는 또 안 오네? 그 낚시 그거? 비 온다면서 왜 안 오냐? Cuando Seokjin salió a pescar con Yoongi, Namjoon lucía aburrido y perdido, dicho por los propios editores. Y entonces corrió a buscar a Seokjin. Perdón, corrió a buscar a su Hyun. 형! Y me pareció una hermosa coincidencia de que en medio de la montaña, Hobby le preguntara a Namjoon si tenía frío. Y este le respondiera que sí, e inmediatamente después decidiera llamar a Seokjin. 너 춥지? 조금. 방심했다. 진영한테 Es claro que Seokjin llama específicamente a Namjoon para dar un paseo en canoa. 남준아, 가자. 남준아, 가자. Pero no pudo negarse a la petición de Jimin de acompañarlos. Y aunque fue un bello momento entre los tres, no puedo evitar pensar que hubiera sido una hermosa cita entre el Namjin. 야, 남준아 빨리 접어봐. 남준아 빨리 접어. 갑니다. 남준아 드론 때리게 빨리 접어. Seguramente hay muchos momentos Namjin que no nos muestran, pero hay cortes muy bruscos que no tienen sentido, como cuando Seokjin entra a tomar helado y antes de que Namjoon se siente a su lado, cambian totalmente de escena. 패스킨 라비 31 귀엽고 깜찍하게 31 진짜 수저. 형 일로 와. 그림 그릴까? Y este hermoso momento donde Namjoon observa a Seokjin, hacen un corte y repiten la escena en la que Namjoon aún no baja el escalón. ¿Qué pudo decir Namjoon que fuera tan comprometedor que tuvieron que cortar la escena? Según lo que nos mostraron en el transcurso del programa, Seokjin durmió en la carpa, y la única prueba de ello fue verlo salir de ahí una y otra vez. Sin embargo, hay varios hechos que ponen esto en duda,
pues todos sabemos que a Seokjin no le gustan los insectos. 벌. 어이씨, 야야, 말벌. 벌. Durante el recorrido del lugar, Seokjin jamás mostró interés de dormir en la carpa. Incluso dijo en la casa flotante, yo no quiero dormir aquí. Y Namjoon agregó, dormir aquí sería más un castigo. 별로 자고 싶진 않다. 야, 여기 약간 벌칙인데? Al entrar a la habitación principal, Namjoon dice de inmediato, esto es realmente bueno. Y Seokjin revisa cómo abrir la puerta del baño. 오, 야, 여기 너무 좋네. 너 어떻게 올라가는 거야, 이거? Luego de que la mayoría indicara dónde dormirá, Seokjin dice 2 veces, bueno, entonces dormiré aquí, refiriéndose a la casa principal. Y Namjoon responde, puedes dormir aquí si quieres. 오케이, 난 여기. 오케이, 그럼 내가 여기서 할게. 형, 뭐 여기 오고 싶으면 거기 같이 자요. Y por si no lo notaron, sí era posible ver el interior de la carpa. Sin embargo, jamás nos mostraron a Seokjin durmiendo dentro. Pero sí vimos a Namjoon que curiosamente siempre estaba dormido de un lado de la cama, dejando espacio suficiente para alguien más. Hasta este momento todo parece pura casualidad. Y si me preguntan, hasta el episodio 4, donde Seokjin salió en pijama de la carpa, yo creí que durmió ahí. Pero a partir del episodio 5, donde los chicos regresaron, la posibilidad de que Seokjin durmió nuevamente en la carpa me parece menos probable. De entrada, todas las camas tienen mosquiteros, lo que sugiere que quizá por el clima la cantidad de insectos se incrementó. Curiosamente, ahora Seokjin no usa más pijama para dormir. Y no solo eso, sino que se mantuvo con la misma ropa con la que supuestamente durmió y luego de cortar leña, ensuciarse con leña, cocinar pollo, comer pollo, se fue a dormir con la misma ropa. Y al día siguiente tampoco usó pijama ni se duchó antes de dormir, pues despertó con la misma ropa con la que pasó el día entero. Al final del episodio 4 nos muestran que Seokjin tenía su equipaje en la habitación de Hobi y Tae. Pero a partir del episodio 7, claramente su equipaje está en la habitación de Namjoon, pero no está cerrado en un rincón, sino que lo tiene abierto con todas sus cosas a la mano. Y otra cosa curiosa fue que Seokjin nos mostró que tenía una ampolla reventada en su mano. Y justamente esa misma mañana vemos una almohada en el piso con una mancha roja. No aseguro que sea sangre, pero las casualidades siguen apareciendo. Los chicos compartieron el auto durante sus idas y vueltas de la casa en el bosque. Pero justamente cuando se van de regreso con todas sus pertenencias, de vuelta a la realidad como el mismo Seokjin lo dice, el Namjin se va en el mismo auto. 쉬웁니다. 아, 즐거웠다, 남준아. 즐거웠습니다. 현실로 돌아가자. 안녕. Sin duda Namjoon fotografiando a Seokjin es de nuestros conceptos favoritos. 파파파파 하면서 항상 살짝 부족해. 와, 잡았다. Seokjin halagando la comida de Namjoon diciendo que es la mejor pasta de ajo y aceite de su vida. 수고했어, 남준아. 내 인생 최고의 알리올리오. 멤버들이 정말 착하구나. Ahora, lo que quizás algunos de ustedes no saben es que Seokjin es alérgico al ajo. El 25 de octubre del 2019,
publicó en Webers: mi cuerpo me picaba mucho, por lo que fui a ver si tenía alguna alergia. Entonces me aconsejaron tener atención con el ajo. Pero ¿qué comida no tiene ajo? Y luego de los comentarios de ARMY mostrando preocupación, agregó con el humor que lo caracteriza: lo seguiré comiendo y luego me rascaré. Su alergia al ajo podría ser otro indicativo de que efectivamente fue un vampiro en su vida pasada. ¿Ustedes qué opinan? Y por supuesto no podía faltar el momento en que Seokjin acaricia el pie de Namjoon pensando que su dulce gesto no era captado por las cámaras. Me resultó sumamente divertido cómo Seokjin despertó a Cookie. 하나요. 자, 둘이요. Pero morí de ternura con la gran diferencia de cómo despertó a Namjoon. 남준아 조깅 가야지. Go to 조깅 남준아. 자 가자. Si les gustó, dejen una manito arriba y suscríbanse para más contenido Nanjing. 아직도 여전히 난 손키스를 하네요.